la información y conocimiento que se muestra en este video, es solo para que no ignoren ciertas cosas. Ya que realizar ciertas actividades que se dan a conocer, no es recomendable para una persona que desconoce completamente los procedimientos. Además que en el texto, no se da a conocer todo, son solo partes y fragmentos, del gran y vasto conocimiento, de la magia enochiana. Heptarchia mística. El primer sistema de magia dada a Lee fue la heptarchia mística. Esta es magia planetaria independiente y moderadamente compleja, similar en estilo pero no en contenido a varios grimorios salomónicos de la época. Los documentos de su presentación pueden ser encontrados en el Mysterium Libri Quinti de un grimorio de trabajo, compuesto de extractos de ese documento, es conocido como de Heptarchia mística. La presentación de este trabajo fue remarcadamente secuencial y ordenada, comparada con posteriores partes. El equipamiento físico necesario fue descrito en detalle, seguido por una jerarquía angélica de 49 ángeles buenos, y además información concerniente a los reyes y príncipes de la jerarquías y sus respectivos ministros. La mayor parte de la información fue dada durante 1582. Correcciones importantes con respecto al equipamiento fueron dadas para la primavera del año siguiente, después de un alto en el trabajo y la presentación del Liber Loagaeth. Con respecto al equipamiento que debía utilizarse en la magia heptárquica, la tabla debía ser de un cuadrado de 2 codos de largo por 2 codos de alto, aprox. En 34 y 44 pulgadas o aprox entre 86 y 93 centímetros. Las patas descansaban sobre copas invertidas, bajo las cuales eran colocadas pequeñas copias del sigil de Iamet. Tenía un borde de 1 pulgada, en el cual se dibujaban ciertas letras, 21 por lado. Dentro del borde era dibujado un hexagrama, y en el centro del hexagrama un cuadrado de 6 pulgadas dividido en una grilla de 3×4, conteniendo más letras. En la parte superior de la tabla eran colocados 7 talismanes planetarios, llamados las insignias de la creación. En el centro, una versión más grande del sigil de Amet. Cuando se usaba la tabla, el sigil y los talismanes debían ser cubiertos por una tela de seda roja. La bola de cristal se colocaba entonces encima de la tela, directamente sobre el sigil. Las letras alrededor del borde de la tabla, y en la grilla central, eran tomadas de la misma tabla de 12×7 usadas para la formación del lamen. La intención de esto era dignificar la tabla, para consagrarla al trabajo heptárquico, de la misma manera que el lamen dignificaba al mago. Muchos magos han asumido que la tabla sagrada es también necesaria en operaciones relacionadas con las llamadas y tablillas dadas a Lee y Kelly en 1584. Es cierto que ellos han hecho uso de la tabla para operaciones en las que obtuvieron el material antes mencionado. De todas maneras, la tabla está claramente diseñada para usarse con los poderes heptárchicos, parece poco probable que hubiese sido adecuada para la naturaleza cuasi elemental de los poderes de las tablillas. Existe una pieza faltante en la magia heptárquica. En varias partes de la documentación de DE se hace referencia al gran globo, aparentemente un diagrama de cierta clase, que no encuentra entre los manuscritos publicados hasta la fecha. Desde el contexto, parecería que puede ser una variación de la Tabula Bonorum, o las 7 tablas desde las cuales el Bonorum fue hecho. Como DE lo describe. Existen letras mayúsculas bajo los nombres de los reyes y caracteres. Y también hay otras letras con números. Y por otra parte, algunas son adversas y otras favorables. Esta tabla debía ser usada en la creación de talismanes para invocaciones de ángeles heptárquicos. Un ejemplo de este tipo de talismanes muestra el sigilo de uno de los hijos de la luz en su centro, con el nombre de un rey heptárquico en un círculo alrededor de este. Un círculo externo de letras invertidas y normales de este diagrama perdido forma la circunferencia del talismán. En la primavera, durante las sesiones de 1583, los ángeles indicaron que una sesión estaba planeada en la cual instrucciones detalladas serían dadas para el uso de la magia heptárquica. Si esta sesión se llevó a cabo, no se encuentra registrada en los manuscritos que han quedado, pero cierta idea de la técnica general puede ser reunida de comentarios en otras partes del registro. El mago debía sentarse frente a la tabla sagrada, usando el anillo y el lamen. La insignia del rey que está siendo invocado es colocado en la tabla delante del mago. Deberá sostener en una mano el talismán del rey heptárquico apropiado, con un talismán de los ministros del rey colocado bajo su pie. Luego, el mago deberá llamar al rey por medio de ruego y plegaria, seguida de ruegos a su príncipe, e invocaciones a los 6 ministros mayores. Ellos deberían aparecer en la bola de cristal, después de lo cual, el mago les encargará que realicen la tarea que él desea. Claves angelicale.
Las llamadas o llaves angélicas son una serie de invocaciones en un lenguaje desconocido, que es llamado angélico en los documentos de DE. El idioma angélico, o enochiano, tiene la apariencia de un verdadero lenguaje, a pesar de que los ejemplos existentes son insuficientes para deducir una gramática completa. El lenguaje es similar al inglés en la posición de sujetos, verbos y objetos. Se diferencia del inglés en la falta de artículos separados, posesivos y preposiciones. Como regla general, las palabras del lenguaje no parecen relacionadas con aquellas de cualquier otro lenguaje conocido, a pesar de que existen semejanzas ocasionales, aunque superficiales. Por ejemplo, en idioma angélico xristeos, significa hágase, versus xristos griego. En idioma angélico babalón significa malvado o prostituta, versus Babylon. Fueron dadas 19 llamadas a D y a Kelly. La última llamada tiene 30 variaciones, haciendo un total de 48 llamadas. El propósito de las llamadas es suficientemente descrito por Nalvaje. Es el mismísimo arte, que es entregado a ti como una doctrina infalible, conteniendo en ella las aguas que corren a través de muchos portales. Incluso sobre el portal de la inocencia, donde se te enseña a descubrir la dignidad y corrupción de la naturaleza. También a tomar parte en los juzgamientos secretos del Todopoderoso para manifestarse, y para ser puestos en ejecución. Yo estoy por lo tanto para instruirte e informarte, de acuerdo a la doctrina entregada, la cual está contenida en 49 tablas. En 49 voces o llamadas, las cuales son las llaves naturales para abrir aquellos, no las 49 sino las 48, porque uno no es para ser abierto, portales del entendimiento, por medio de la cual tú obtendrás el conocimiento para mover cada portal, y para llamar tanto como quieras, o será pensado necesariamente, lo que puede muy bien, honradamente, y sabiamente abrir hacia ti los secretos de sus ciudades, y hacerte comprender perfectamente el contenido de las tablas. Algunos afirman que los llamados portales o puertas, están conectados con la idea de las puertas o portales del entendimiento mencionadas en algunos textos yetsiáticos. Casi con seguridad que existe cierta clase de relación entre las llamadas y las tablillas elementales, pero todavía su exacta relación es materia de profundo estudio. La llamada 19o, titulada Llamada de los Aetirs, está explícitamente asociada con los 30 Aetirs del Liber Scientiae. Este escrito claramente genera una invocación para las 91 partes de la Tierra. Las llamadas restantes se asume que están conectadas con las jerarquías de las tablas elementales, pero sus textos son demasiados poéticos y ambiguos para poder asociarlas específicamente con certeza. Al confirmar la correcta secuencia de estas llamadas, el ángel Ileme se estableció que cada llamada tiene su propia tabla, pero no establece cuáles son estas. Tras la experimentación de varios magos, parece establecerse que la primera y segunda llamadas definen de cierta manera los polos dentro de los cuales las llamadas restantes trabajan. La primera llamada produce genéricamente una manifestación del espíritu, un empuje o principio general hacia niveles superiores. El documento implica de un modo más bien vago que es para ser usada cuando se invocan los reyes elementales y sus ministros, los señores, posiblemente en combinación con otras llamadas. La segunda llamada es más extraña. No parece definir un polo material como tal, sino que define una estructura o forma conjunta hacia la cual los poderes del sistema pueden ser vertidos y contenidos. La suposición más común de magos posteriores, la cual no está universalmente aceptada, ha sido que las llamadas restantes se refieren a los ángulos menores de las tablillas. El método de la Golden Dawn de asociación de estas llamadas con las tablillas y los ángulos menores se ha convertido en un estándar aceptado como patrón. Una forma alternativa de observar las llamadas establece que son paralelas, pero separadas de las tablillas. Se trata de que deberían ser usadas por sí mismas, sin los nombres divinos de las tablillas. Efectivamente, existe evidencia en el texto de las llamadas, de que representan una especie de historia continua de un proceso creativo, comenzando con Dios en la primer llamada, y finalizando con el establecimiento del poder de Dios en el centro de la tierra en la llamada 18o. Estas llamadas o llaves son solo para ser usadas con sumo cuidado y solemnidad, especialmente si serán pronunciadas en el idioma angélico. Cualquiera que las profane utilizándolas con una mente impura, y sin el apropiado conocimiento de sus atribuciones y aplicaciones, se expondrá a sí mismo a la posibilidad de sufrir serios daños físicos y espirituales. Bonorum Angelorum et Tarchicorum. Los 49 ángeles buenos son los primeros poderes angélicos dignos presentados en este sistema. Los listados en el sigilo de Iamet se encuentran aparentemente de alguna manera sobre los mundos en los cuales los hombres viven, como lo están las insignias.
Habiendo presentado las insignias, el arcángel Michael introduce a los 49 ángeles diciendo: ahora tocas el mundo, y las obras sobre la tierra. Ahora te mostramos el mundo inferior, los gobernadores que trabajan y regulan debajo de Dios. Le fueron mostradas a D y aquellas 7 tablas de 7x7. Cada cuadrado de cada tabla contenía una letra y un número desde el 1 a 49. Uniendo las letras con el mismo número en una cierta secuencia, fueron producidos los nombres de los ángeles. La lista de los nombres, dividida en grupos de 7, fue llamada tabula collecta. D acomodó estos nombres en una tabla circular, llamada la Sol. El Sol. El día atribuido al Sol es el domingo. El rey del Sol es Bobogel, el distribuidor de la sabiduría y de la ciencia. Se le atribuye la enseñanza de la verdadera filosofía, el verdadero entendimiento de todo aprendizaje nacido de la sabiduría. Revelador de grandes misterios necesarios para el advenimiento de la gloria de nuestro Dios y Creador. Su príncipe es Borongo, el que altera la corrupción de la naturaleza hacia la perfección. El conocedor de los metales. Luna. El día atribuido a la luna es el lunes. El rey de la luna es Lumaza, el revelador de los misterios de Dios. Se le atribuye la comprensión de todas las ciencias pasadas, presentes y futuras. Su príncipe es Bralges, el que enseña los nombres sin números. Da el conocimiento de las criaturas supeditadas a él. Maneja el aire y los espíritus invisibles. Marte. El día atribuido a Marte es el martes. El rey de Marte es Babalel, rey de las poderosas y maravillosas aguas, cuyo poder se encuentra en sus profundidades. Su príncipe es Befaces, príncipe de los mares. Quien midió el movimiento de las aguas y la salinidad de los mares. Brinda el éxito en batallas marítimas. Distribuye el juicio divino sobre las aguas que cubren la tierra y distribuye los tesoros de la desconocida substancia del mar. Mercurio. El día atribuido a Mercurio es el miércoles. El rey de Mercurio es Blaspol, a quien se le entrega la tierra con sus profundidades y secretos. Su príncipe es Blisdón, a quien se le entregan las llaves de los misterios de la tierra. Júpiter. El día atribuido a Júpiter es el jueves. El rey de Júpiter es Binepor, el distribuidor y medidor de la vida de todas las cosas. Su príncipe es Bmono, quien crea la vida y el aliento en las criaturas vivas. Todas las cosas viven por él, y su gloria es su sello. Venus. El día atribuido a Venus es el viernes. El rey de Venus es Baligón, quien puede distribuir y otorgar a gusto todo lo que puede ser forjado en acciones aéreas. Su príncipe es Bagenol. Saturno. El día atribuido a Saturno es el sábado. El rey de Saturno es Mapsen, quien disipa el poder de todos los espíritus maléficos. Nos permite conocer los hechos y las prácticas de los hombres malos. Su príncipe es Brorges, quien se muestra de manera terrible con ardientes corrientes flamígeras y dice: yo conozco la puerta de la muerte. Los 42 ministros asignados a cada rey están divididos en 6 grupos cuyos 7 miembros tienen nombres formados de las mismas letras. Cada grupo regula una sección de 4 horas del día, comenzando a la medianoche. El primer grupo está típicamente representado como expresando una forma más pura del poder de los reyes que los 5 grupos restantes. Como en el caso del lamen y de la tabla sagrada, los nombres de los ministros están derivados de la tabla de los 49 ángeles. Con respecto a los ministros, un método diferente fue utilizado para extraer los nombres de cada grupo de los reyes. Como antes, los nombres fueron dados a los magos antes de que el método de extracción fuera explicado.